Hay enfermedades que destruyen por dentro. Hay otras que corrompen por fuera. Pero pocas consumen el cuerpo, el alma y la dignidad del ser humano como la lepra. Esta no es solo la historia de una enfermedad. Es la historia del temor, del rechazo, del juicio y también de la redención. La lepra no fue solamente un mal físico, fue un espejo del pecado, un símbolo de separación y una advertencia de lo que ocurre cuando el alma humana se aleja de Dios. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha convivido con dolores y dolencias. Pero hubo una que desde sus inicios fue marcada como una maldición: la lepra. En las páginas sagradas de la Biblia, esta enfermedad no es retratada como una simple infección, sino como una señal, una sentencia, una huella del juicio divino. ¿Era la lepra un castigo directo del cielo? ¿O era un reflejo del estado espiritual de un pueblo alejado de su Creador? Esta historia nos llevará a los desiertos del Antiguo Testamento, a los rostros desfigurados por el tiempo y el dolor, a los corazones que clamaban en la soledad, y a los pies del único hombre que no tuvo miedo de tocarlos. Antes que el hombre aprendiera a escribir sobre piedra o a construir ciudades con torres, ya se hablaba de una enfermedad que aterraba. Nadie sabía cuándo comenzó. Algunos decían que venía de las arenas de Egipto, otros que era una maldición que surgió de los tiempos del diluvio, como un residuo del juicio que cayó sobre la tierra. Pero todos coincidían en algo: quien la tenía no era simplemente un enfermo, era un condenado. La lepra era silenciosa. Comenzaba como una mancha pequeña, casi imperceptible, un sarpullido, una picazón leve. Pero luego, esa mancha se extendía. La piel comenzaba a perder color. Los nervios dejaban de responder. Lo que antes dolía, ahora no se sentía. Los dedos se entumecían. Las cejas se caían. El rostro se desfiguraba. Y con el tiempo, el cuerpo se deformaba como barro olvidado al sol. En los primeros tiempos bíblicos, no había hospitales ni conocimiento médico. Los sacerdotes, no los doctores, eran los encargados de examinar las manchas en la piel. Si un hombre aparecía con llagas extrañas, era llevado al sacerdote. Este no usaba estetoscopios ni microscopios. Usaba los ojos, la tradición y, sobre todo, el temor a Dios. La lepra no era una enfermedad común. Era una categoría espiritual. En Levítico capítulo 13, se detalla todo un sistema de observación. La persona era encerrada, examinada durante días. Si la mancha se expandía, si el pelo se volvía blanco, si la llaga se profundizaba, entonces el juicio era dado: es leproso, está inmundo. Pero ¿por qué tanto rigor? ¿Por qué tanto miedo? Porque en el corazón de la mentalidad hebrea, la lepra no solo destruía el cuerpo, sino que contaminaba la comunidad. Era vista como una afrenta a la santidad de Dios, como una señal visible del pecado interior. Quizás el caso más impactante de esta maldición en los primeros relatos fue el de Miriam, la profetisa, hermana de Moisés. Ella, junto con Aarón, se atrevió a cuestionar el liderazgo del hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y el juicio vino como un rayo. Números 12 lo narra con dramatismo. He aquí que Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve, y fue echada fuera del campamento por 7 días. Durante una semana entera, todo el pueblo se detuvo. Nadie caminó. Nadie avanzó. Porque una mujer, una líder espiritual, había sido juzgada por el Dios Santo, y su lepra era la evidencia de su culpa. Esa fue la primera gran lección para Israel. La lepra no era una simple enfermedad, era una maldición viva. Y con esa maldición, venía el exilio, la vergüenza y el silencio. En medio del bullicio de las ciudades antiguas, entre los sonidos del mercado, las voces de los niños y el murmullo de las sinagogas, una figura desgarradora caminaba sola, cubierto de harapos, con la cabeza baja y el rostro oculto tras un velo, iba repitiendo con voz rota y entrecortada: «Inmundo, inmundo». No era un delincuente,
No era un asesino. No había robado ni matado. Solo tenía una enfermedad. Pero para la sociedad de su tiempo, eso era suficiente para que fuera rechazado. Aquella persona era leprosa, y su presencia era una amenaza tanto física como espiritual. La ley dada por Dios a Moisés era estricta con respecto al leproso. En Levítico 13 y 14, se establecen más de 50 versículos detallando cada aspecto de la detección, tratamiento y consecuencias de la lepra. Y en cada línea se repetía una idea central: el leproso debía ser apartado del campamento. Esto no era solo un protocolo sanitario, era una sentencia espiritual. El campamento de Israel, en medio del desierto, era considerado santo porque Dios habitaba en él. Su presencia reposaba sobre el tabernáculo, y todo lo impuro, todo lo inmundo, debía ser expulsado. La lepra representaba una impureza que contaminaba no solo el cuerpo, sino también el alma. Los afectados por esta enfermedad no solo perdían su salud, perdían todo lo que daba sentido a la vida. Perdían su familia. No podían abrazar a sus hijos, ni dormir al lado de su esposa. No podían sentarse a la mesa, ni compartir una conversación. Perdían su comunidad. No podían entrar a la ciudad, ni trabajar en el templo, ni asistir a las fiestas solemnes. Perdían su identidad. Ya no eran carpinteros, ni pescadores, ni padres, ni madres. Ahora eran simplemente leprosos. Los relatos antiguos muestran que los leprosos debían vivir fuera del campamento, en las afueras, en cuevas o zonas desoladas. Si alguien se acercaba sin saber que eran impuros, ellos debían gritar inmundo, como advertencia. Tenían que cubrirse el rostro, y sus vestiduras debían estar rasgadas como señal de duelo permanente. Vivían en un luto constante, no por la muerte física, sino por la muerte social. Imagina ese dolor. Una madre a la que le aparece una mancha en la mejilla. Corre al sacerdote. Él la observa. La encierra por 7 días. La revisa de nuevo. Y luego le dice: eres inmunda. No puedes volver. Llora. Suplica. Quiere despedirse de sus hijos. Pero ya es tarde. La escoltan a la salida del campamento. Se gira una última vez, y desaparece entre la polvareda del desierto. Lo más triste de todo es que muchos de ellos no estaban en pecado, al menos no más que cualquier otro israelita. Pero la enfermedad los marcaba como si lo estuvieran. La lepra era vista como una especie de castigo visible, un juicio público de parte de Dios. Y aunque no todos los casos eran castigos, como lo demuestra Jesús siglos después, el estigma era igual para todos. Los leprosos formaban colonias al margen del mundo. Vivían entre los desperdicios, los muertos y los condenados. Allí no había jerarquías ni títulos. No importaba si antes fuiste un noble o un mendigo. Ahora todos eran iguales, bajo la sombra de la lepra. Y lo más escalofriante, nadie podía tocarlos. Ni una mano, ni una caricia, ni siquiera un consuelo. Porque el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo, y debía purificarse ritualmente. El contacto humano, esa expresión más pura del amor, les era negado. ¿Te imaginas vivir sin un solo abrazo por años? ¿Por décadas? Muchos morían en esas colonias no solo por la enfermedad, sino por la tristeza, por la desesperanza. Su piel se pudría lentamente, pero sus corazones se rompían mucho antes. Eran los desterrados de la sociedad, y en cierta forma, los desterrados de Dios. Y sin embargo, aún en esa oscuridad, algunos no perdieron la fe. Clamaban en la noche, oraban desde las ruinas, esperando que un día, el Dios que los había apartado, los mirara de nuevo. Desde los primeros libros de la Biblia, la lepra no es tratada como una simple enfermedad física. Es presentada como una consecuencia espiritual. En los ojos de Israel, no era solo el cuerpo el que estaba siendo afectado, era una manifestación externa de una corrupción interna.
Para entender el peso simbólico de la lepra como castigo divino, hay que situarse en el contexto de un pueblo que vivía bajo una teocracia. En aquel tiempo, Dios no solo era adorado en los templos, Él gobernaba a través de sus leyes. Cada bendición y cada castigo estaban íntimamente ligados al comportamiento del pueblo. Obedecer traía vida. Desobedecer, juicio. La lepra era uno de esos juicios. Uno de los casos más impactantes de juicio con lepra ocurrió en los días del rey Usías. Este rey había comenzado su reinado haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Fue valiente, conquistador, constructor, defensor de su pueblo. Pero con el tiempo, su corazón se llenó de orgullo. Creyó que su autoridad le daba derecho de ocupar lugares que no le correspondían. Entró al templo y pretendió ofrecer incienso sobre el altar, un acto que solo los sacerdotes podían realizar. Los sacerdotes lo confrontaron, lo detuvieron, le suplicaron que se detuviera. Pero Usías, enceguecido por su poder, se aferró al incensario, y entonces ocurrió algo terrible. Una lepra blanca comenzó a brotar en su frente, delante de todos. 2 Crónicas 26, 19-21 dice: Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. Y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, por ser leproso, porque fue excluido de la casa de Jehová. Este no era un cualquiera, era el rey, pero ni el trono ni las victorias lo protegieron del juicio de Dios. En un instante pasó de ser líder de multitudes, a ser aislado, marcado y apartado. Dios mismo lo hirió. ¿Era Dios cruel? ¿Injusto? No. Lo que la Escritura mostraba era la seriedad de su santidad. Nadie, ni siquiera un rey, podía violar lo sagrado y salir impune. Y la lepra se convertía en ese lenguaje visual que Dios usaba para mostrar su repudio al pecado orgulloso, a la rebeldía silenciosa, al corazón que se exalta a sí mismo. Pero Usías no fue el único. Otro caso trágico es el del sirio Naamán, general del ejército de Siria. Un hombre poderoso, victorioso, respetado por todos, pero leproso. Y aún más significativo es lo que ocurrió después de que él fue sanado por el profeta Eliseo. Naamán ofreció regalos al profeta en agradecimiento. Pero Eliseo, guiado por el Espíritu, no aceptó nada. Sin embargo, su siervo, Giezi, no pudo resistirse. Corrió tras Naamán, mintió, pidió los regalos en secreto, y luego volvió al profeta fingiendo inocencia. Pero Eliseo, discerniendo su engaño, lo confrontó, y con palabras estremecedoras le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y la Biblia concluye: y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Una lepra hereditaria, una sentencia que no solo lo marcaba a él, sino a su descendencia. ¿Por qué? Por avaricia, por mentir, por querer sacar provecho del mover de Dios. La lepra no solo castigaba el pecado externo, castigaba la motivación interna. Y así, poco a poco, el pueblo de Israel comenzó a temer a la lepra como un símbolo del juicio directo del cielo. No era una enfermedad común. Era el sello visible de lo invisible. Lo más temido no era la deformación física, sino lo que representaba: ser enemigo de Dios. Ser apartado no solo del pueblo, sino del favor divino. Ser considerado indigno. Ser dejado en soledad como advertencia viviente para todos los que quedaban en el campamento. Incluso cuando Dios trataba con todo el pueblo, como en el desierto o durante las rebeliones, la lepra era un recurso que usaba para separar, corregir y demostrar que su santidad no podía ser violada. Y sin embargo, en medio de ese juicio, había espacio para la restauración.
Hay una lepra más peligrosa que la de la piel, la del alma, porque aunque muchos estaban limpios por fuera, sus corazones estaban podridos de orgullo, odio, hipocresía. Jesús dijo de los fariseos: son como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos muertos. La lepra espiritual es silenciosa, pero devastadora. Se esconde en el rencor, en la religiosidad vacía, en el juicio hacia los demás. Y a los ojos de Dios, esa lepra necesita limpieza tanto como la física. Jesús no vino solo a tocar la piel, vino a purificar el corazón. Hoy, en pleno siglo XXI, la lepra física está casi erradicada, pero la lepra del alma sigue presente. Hay personas que caminan entre multitudes, sonríen en las redes sociales, sirven en templos, pero viven aisladas interiormente. No por una enfermedad física, sino por el dolor, la culpa, el pecado oculto, el trauma, el abandono. Viven como leprosos del alma. Y sin embargo, la misma mano que tocó al impuro hace 2000 años, sigue extendida hoy. Sigue diciendo: quiero, sé limpio. El Evangelio es la medicina eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el acto supremo de amor hacia los inmundos, hacia los rotos, hacia los deformados por el pecado. Y como en los tiempos antiguos, todavía hay un camino de regreso. Todavía hay una purificación. Todavía hay una restauración. Pero no es con agua, no es con aceite, es con la sangre del Cordero. Porque el verdadero milagro no es solo que un leproso sane, es que un pecador sea hecho hijo, que alguien despreciado por el mundo sea abrazado por Dios, que un corazón endurecido por el dolor vuelva a latir con esperanza. La lepra fue una maldición real. Aisló a miles, mató lentamente, aterrorizó generaciones, pero también nos enseñó una verdad profunda. Dios no se aparta del impuro, se acerca a él para salvarlo. Y si alguna vez te has sentido como uno de ellos, aislado, rechazado, roto, marcado por lo que hiciste o por lo que otros te hicieron, recuerda esto: no estás solo. El mismo Jesús que tocó al leproso está aquí, y su toque aún tiene poder. Poder para limpiar, poder para sanar, poder para restaurar lo que el mundo dio por perdido. Porque donde abundó la lepra, sobreabundó la gracia.